Hoy Jerusalén sufre violencia continua y vive bajo la amenaza de una guerra abierta. La Biblia revela que pronto aquella histórica ciudad será la capital del mundo. Jerusalén ahora mismo es un punto focal de los conflictos en el Medio Oriente. A lo largo y ancho de la historia, Israel, Jerusalén, ha estado en el punto de mira de todas las civilizaciones de la Tierra. A lo largo y ancho del mundo árabe, millones se oponen al dominio de Israel sobre esta histórica ciudad. Millones de musulmanes en todo el planeta esperan el día en que Jerusalén deje de estar bajo el control israelí. ¿Se hará realidad tal esperanza? Hace unos años atrás, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se reunió con dirigentes de la guerrilla palestina Hamás y expresó su apoyo a los esfuerzos de ese grupo por quitarle a Israel el control sobre Jerusalén. Estas fueron sus palabras: se acerca el momento de que se cumpla la promesa divina. El régimen sionista está pasando por su peor fase y se encuentra al borde de la eliminación. Los palestinos deben seguir vigilantes y apoyar a su legítimo gobierno a fin de preparar el terreno para la liberación de la Santa Quds y también su emancipación de las malvadas cadenas sionistas. Esto es lo que dijo Ahmadinejad. Instó a Hamás a persistir en sus esfuerzos por continuar la resistencia y echar a los tiranos sionistas fuera del suelo santo de Palestina. La resistencia debe proseguir hasta no quedar ni una pulgada de suelo palestino. Todo esto bajo el control israelí. Lo hizo públicamente. Manifestó su apoyo a un grupo terrorista. También otras voces estridentes han pedido que Israel ceda al menos parte de su control sobre Jerusalén. En 1980, cuando Israel declaró que Jerusalén era la capital indivisible y eterna de Israel, el Vaticano se opuso fuertemente a tal declaración. En 1984, el Papa Juan Pablo II pidió que Jerusalén tuviera un estatus especial garantizado internacionalmente. Hace unos años atrás, el Papa Benedicto XVI disgustó a muchos israelíes cuando se negó a condenar todos los ataques palestinos contra Israel y cuando señaló que a veces la respuesta israelí a dichos ataques había violado el derecho internacional, como hemos tenido hace unos meses atrás con los ataques terroristas de Hamás a los civiles que estaban en varias regiones en Israel. Hace unos años atrás, en un mensaje del miércoles de ceniza, Benedicto XVI, dirigiéndose a los católicos de Jerusalén en febrero de hace unos años atrás, el patriarca, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia Ortodoxa griega, Michael Saba, criticó la política israelí y pidió fin a la malévola ocupación con toda su opresión, a la vez que denunció a los soldados israelíes que en cualquier momento entran en nuestras ciudades palestinas, matan gente, toman prisioneros, desarraigan árboles y destruyen casas. Para entender el futuro de Jerusalén, debemos entender su pasado. Y de esto te hemos hablado en reflexiones anteriores. Todo viene de los tiempos de Jacob y Esaú. Todo viene cuando Esaú vende su primogenitura. De Esaú vienen los descendientes que ahora mismo son enemigos aférrimos de Israel. No solo vienen de Ismael, no solo vinieron de la descendencia de Cam, el hijo o uno de los hijos de Noé, que fue maldecido por su propio padre, maldijo toda la generación de Cam. No solo de ahí vienen enemigos de Israel, vienen de la decisión de Esaú de vender su primogenitura. Y eso es lo que desesperadamente los árabes quieren conseguir.
Con la caída de Roma, Jerusalén pasó al control del Imperio Bizantino hasta que los ejércitos musulmanes conquistaron la ciudad en el año 638. En el año 1099, la primera cruzada vio el control de Jerusalén pasar a los invasores europeos que la poseyeron hasta el año 1187, cuando la arrebató el general musulmán Saladino. Y el sucesor de Saladino, Al-Kamil, debió entregar la ciudad al emperador Federico II de Sacro Imperio Romano. Esto fue ya en el año 1228. En el año 1244 se apoderaron de ella los ayubid de Egipto y siguió bajo el dominio egipcio hasta el año 1516, cuando la arrebataron las huestes del Imperio Otomano, es decir, los turcos. Cuatro siglos después, en la Segunda Guerra Mundial, el general Edmund Allenby encabezó las fuerzas británicas que derrotaron a los turcos otomanos y ocuparon a Jerusalén. Gran Bretaña emitió en noviembre del año 1917 la Declaración de Balfour, en la cual planteaba su plan para establecer una patria judía en Palestina. La Sociedad de Naciones ratificó la declaración en el año 1922. Esa Sociedad de Naciones se deshizo, pero en noviembre de 1947, otro grupo internacional, la recién creada Organización de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 181 de la Asamblea General, que incluía un plan para poner la zona alrededor de Jerusalén bajo control internacional. Un año más tarde, hubo una guerra entre árabes e israelíes y las esperanzas de paz en la región, abrigadas por las Naciones Unidas, se esfumaron. Entre el año 1947 y 1967, Jerusalén Occidental siguió bajo control israelí, mientras que Jordania administraba el territorio de Jerusalén Oriental. Y ahí viene la Guerra de los 6 días, que se libró en el año 1967. Los israelíes respondieron a los ataques árabes y asumieron el control de Jerusalén Oriental, unificando así la ciudad bajo el dominio judío por primera vez en casi 1900 años. Jerusalén no había estado bajo el dominio judío desde que el general romano Tito destruyó la ciudad en el año 70 de nuestra era. Desde 1967, Jerusalén ha permanecido bajo la administración de Israel. Sin embargo, no han desaparecido las tensiones en esta ciudad. De sus, ¿cuántos? ¿700.000 habitantes? ¿800.000? ¿1 millón de habitantes? No lo sé. Aproximadamente el 32% son musulmanes árabes. Y ellos suelen hallarse en conflicto con el 65% de la población que es judía. Podemos decir claramente que en Jerusalén hay 3 religiones. La pregunta es, ¿pueden Israel y los estados árabes encontrar la paz si Jerusalén sigue siendo foco de conflicto? ¿Llegará la ciudad a ser la capital de un estado palestino? ¿Caerá bajo control internacional? En los últimos años, veremos a Jerusalén como capital del mundo. La palabra de Dios muestra que el conflicto por Jerusalén será tema central de los acontecimientos en los tiempos del fin. Hoy Jerusalén es una ciudad de muchas religiones. Una encuesta identificó dentro de sus límites 1.200 sinagogas, 150 iglesias, 70 mezquitas. Los judíos miran a Jerusalén como la ciudad de las grandes profetas, la que fue capital del reino de Israel y Judá bajo el rey David y su hijo el rey Salomón. El primer templo, así como el segundo, fueron el epicentro del culto judío en el antiguo Israel, hasta que los romanos destruyeron la ciudad en el año 70 de nuestra era. Hoy los judíos rinden culto en el muro occidental, el famoso muro de los lamentos, que es para ellos el único elemento del segundo templo que queda en pie y al cual tienen acceso. Jerusalén es al mismo tiempo la tercera ciudad más santa del Islam, después de la Meca y a Medina. Hoy se levanta sobre el monte del templo la mezquita de Omar, conocida también como el Domo de la Roca. El término árabe para designar el monte del templo es
Harán As-Sharif, que significa el noble santuario. Según los musulmanes, allí es donde ascendió al cielo Mahoma. Los cristianos recuerdan a Jerusalén como el lugar donde fue crucificado el Salvador y donde enseñó en el templo. También es el lugar donde regresará para establecer su reino, con Jerusalén como la capital del mundo. ¿Cuál es el futuro de Jerusalén? Uno, cuando lee el libro de Apocalipsis, puede decir: Jerusalén va a caer. Esta ciudad se va a convertir en la capital del mundo. No sabemos cuándo, pero así la palabra de Dios lo profetiza. Pero antes será escenario de dramáticos movimientos de índole militar. Llegará el momento cerca del final de esta era en que huestes enemigas invadirán a la Tierra Santa y rodearán la ciudad de Jerusalén. Así lo advirtió el propio Jesús. Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No se tratará de un ejército cualquiera del Medio Oriente, sino que la profecía de Cristo indica que serán ejércitos de los gentiles. Mira lo que dice el versículo 22 en adelante. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Qué interesante, ¿verdad? Yo te invito a que leas Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Y podrás darte cuenta de que Jerusalén en el año 70 fue como un anticipo profético del asolamiento descrito en las profecías del libro de Apocalipsis. Jerusalén caerá de nuevo bajo el control de los gentiles. ¿Cuánto durará el dominio gentil? Yo no lo sé. No sé exactamente los días, los minutos, las horas. Yo sé que la respuesta está en el libro de Apocalipsis, el cual confirma que al final de esta era Israel perderá Jerusalén. El apóstol Juan escribió, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí tenemos la respuesta. 42 meses. Si un año tiene 12 meses, calcula 42. ¿3 años y medio? Efectivamente, Jerusalén quedará bajo el dominio de los gentiles 42 meses hacia el final de la era. Y tú, cuando lees el libro de Apocalipsis, vas a ver que ese periodo de 3 años y medio precede al regreso de Cristo. 2 profetas de Dios van a dar un testimonio en ese lapso de 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 en adelante. Y estos 2 testigos contenderán con las fuerzas gentiles que van a ejercer el control sobre el Medio Oriente. Ya el profeta Daniel recibió una visión de un ángel y nos habla sobre el futuro de Jerusalén. Cuando el profeta preguntó el significado de la visión, el ángel respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 9. Hoy han transcurrido más de ¿cuánto? ¿2500 años?
Y ahora podemos entender estas profecías, algunas de ellas. Estamos en los tiempos del fin. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios revela que en el tiempo del fin, poco antes del regreso de Cristo, los sacrificios continuos cesarán, serán quitados. Y ello implica que antes de suspenderse los sacrificios, estos tienen que empezar. Hay judíos ortodoxos que ya se proponen reanudar los sacrificios de animales tan pronto como sea posible hacerlo. Pero por el momento los judíos no tienen permitido adorar públicamente en el monte del templo. Queda por ver dónde y cuándo se van a instituir de nuevo los sacrificios. Y quizás sea precisa alguna crisis nacional que precipite a este hecho. Aquí en España, en las últimas semanas, ya no están llegando noticias de Israel. Ya no están llegando noticias de ese conflicto con Irán. Ya no están llegando noticias de lo que está sucediendo con el grupo terrorista Hamás. Parece que el boom de la situación en Israel ya no está presente. Ahora está presente aquí en España al presidente del gobierno, que hace unos días atrás manifestaba que necesitaba unos días de descanso para decidir si dimitía o seguía en el cargo. Hemos tenido elecciones vascas, llegan elecciones catalanas y como que la situación en Israel ya no interesa presentarla a los medios de comunicación. Parece que hay una máquina que dice, ahora toca hablar de esto, ahora toca hablar de aquello. Estemos preparados porque lo que viene, no solo a tu nación y a mi nación, sino a otras, entre ellas Israel, va a ser grande, va a ser duro, va a ser temible. La abominación desoladora de la que estábamos hablando, ¿qué es? Bueno, para hacer un poquito de historia, el gobernante griego Antíoco Epifanes emitió un decreto en el año 167 a.C. que prohibía los sacrificios en el templo de Jerusalén. El historiador judío Josefo describió así el proceder de Antíoco. Esto es lo que dijo. Guerra de los Judíos, libro 1, capítulo 1, secciones 1 y 2. Antíoco también saqueó el templo y suspendió durante 3 años y 6 meses la práctica constante de ofrecer un sacrificio diario de expiación. Josefo también explica cómo profanó Antíoco el altar. Mas Antíoco, no contento con la toma inesperada de la ciudad, ni con su saqueo, ni con la gran carnicería que allí había efectuado, obligó a los judíos a disolver las leyes de su país y a mantener incircuncisos a sus hijos y a sacrificar carne de cerdo sobre el altar. Sabemos que para los judíos el cerdo es un animal impío. Antíoco profanó el templo y levantó una estatua de Júpiter Olimpo en el templo y ordenó que todos la adoraran. Y esa abominación mencionada en los capítulos 8 y 11 del libro de Daniel fue un anticipo de cierto suceso que va a ocurrir en el tiempo del fin. Son palabras de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, te está diciendo, lee el libro de Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
cuando se reanuden los sacrificios, cuando se levanten altares, ídolos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús nos advierte que estemos atentos a una abominación desoladora en los tiempos del fin. Tal como Antíoco Epifanes profanó el templo en el año 167 a.C., prohibió los sacrificios, también una autoridad profana van a prohibir los sacrificios en el futuro. Mira lo que dice Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un gran profeta falso se sentará en el templo de Dios. Y tú y yo necesitamos estar atentos. Necesitamos comprender el futuro. No permitas que el enemigo te engañe. Hoy en día muchos cristianos viven engañados. ¿Cuántas doctrinas falsas se están compartiendo en diferentes iglesias? Hace unos días atrás, nuestros invitados en la tertulia, Carlos Reitz, José Luis Sanz, presentaron el tema de desenmascarar las falsas doctrinas. Esa tertulia está disponible en Solidaria TV y te la recomiendo. Necesitamos comprender. Necesitamos estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, porque van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y a muchos engañarán. Y este falso profeta hará prodigios extraordinarios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, 12, 13 y 14. Después vi otra bestia que subía de tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la misma tierra, a la misma bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mientras el poder de la bestia ejerce el control sobre Jerusalén, los 2 testigos de Dios estarán profetizando y preparando el camino para que el Mesías, el Rey de Reyes, asuma el dominio sobre Jerusalén y el mundo entero. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo lo vamos a ver. Lo vamos a ver por televisión. Veremos a esos 2 testigos profetizando y preparando el camino para el Mesías. Y cuando veas esas imágenes, recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis. Cuando veas la abominación desoladora, recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis. Estamos en los tiempos finales. Se tiene que desmadrar todo, se tiene que poner todo patas arriba en Israel, en Jerusalén, para que venga el anticristo, un falso profeta, y se haga pasar por Dios. Desde ya, escudriña la palabra de Dios. No esperes hasta que esos acontecimientos ocurran. Ya habrá anuncios previos, ya habrá situaciones previas donde tú y yo vamos a ser confrontados. Nuestra fe va a ser desafiada, va a ser confrontada. Incluso muchos supuestos cristianos se volverán contra Israel. Muchos supuestos cristianos van a maldecir a Israel. Como te hemos compartido en varias reflexiones, Israel se quedará sola. Todas las naciones se pondrán contra ella. Pero hay una buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Vienen tiempos de paz. Y no de esa falsa paz que
que va a anunciar el anticristo. No, no, no. Vivimos en un mundo de guerras y de terrorismo. Las naciones anhelan la paz. Sin embargo, Pablo nos advirtió, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Si no buscamos a Dios, olvídate de tener paz en tu vida, olvídate de que haya paz en tu familia. Será una falsa paz, pero no te sentirás completo. Mira lo que sigue diciendo Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Y prosiguió sus pies que se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El único que nos traerá la paz mundial es el Mesías, Jesús. Él va a regresar a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. La palabra de Dios nos dice el lugar preciso al cual regresará. No sabemos el día y la hora, pero sí que nos dice el lugar. Zacarías capítulo 14, versículo 3 y 4. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se encuentra justamente al oriente del monte del templo de Jerusalén, frente al valle del Cedrón. Jerusalén será una ciudad próspera y activa cuando el Mesías gobierna el mundo desde allí. Zacarías capítulo 14, versículo 8 y 9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. El Mesías vendrá a Jerusalén. Y el mundo entero comprenderá que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Mesías. ¿Has oído de la roca de Israel? Pablo escribe esto sobre el antiguo Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aquella roca era el Mesías, el mismo que pronto va a regresar. Y como escribió Isaías, he aquí que el Eterno, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro como pastor que apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías capítulo 40, versículo 10 y 11. En pocas palabras, el Señor salvará a los suyos, instruirá a todos y gobernará las naciones con sabiduría. Mira lo que dice el profeta Isaías sobre Jerusalén. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Isaías capítulo 2, versículo 1 y 2. Llegará un gobierno mundial, pero de paz. No un gobierno mundial o gobiernos mundiales como los que tenemos hoy en día, que no buscan la paz, que no te engañen. Las Naciones Unidas, la OTAN, no busca la paz. Eso es mentira. Y tú dirás, ¿cómo que no?
No quieren que haya guerra. Por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, Israel y el grupo terrorista Hamás, o Israel-Irán. A ellos les interesa que haya guerra. A Estados Unidos le interesa que haya guerra, porque siempre que hay una guerra, el que más se beneficia, no sé cómo lo hacen, es Estados Unidos. Se benefician económicamente. Y otra cosa más. Las Naciones Unidas, cuando hablan de paz, no los creas, porque es una falsa paz. ¿No te das cuenta que están enviando millones de euros, de dólares a Ucrania para que se defienda? Y yo no estoy a favor de Rusia, ni estoy a favor de Ucrania, pero no hay que ser tonto para no darse cuenta de lo que estamos viendo por parte de las naciones que dicen hay que evitar una guerra, hay que buscar la paz, un alto el fuego. Es mentira, porque luego están enviando dinero, están enviando recursos, están enviando soldados, están enviando tanques, están enviando máquinas de guerra para que ciertos países se defiendan. Así que eso no es buscar la paz. Yo pensaba hace unos días que Ucrania iba a ondear la bandera y se iba a sentar Zelensky con Putin para solucionar el problema. Y de repente Estados Unidos, de nuevo Estados Unidos, envía recursos económicos, envía millones en armas para Ucrania. Y empezamos de nuevo. No hay guerra si uno no quiere. Pues llegará un gobierno mundial, pero de paz. Un monte es un símbolo bíblico que representa un reino, un gobierno. Isaías dice claramente que el reino del Eterno se va a establecer en Jerusalén y será un reino de paz. Todas las naciones se van a someter al nuevo gobierno mundial. No será un gobierno en manos de seres humanos egoístas. El nuevo gobierno será un reino divino con dominio sobre todo el mundo, el reino de Dios. Será un reino gobernado por el Mesías, el Rey de Reyes, el propio Jesucristo. Y esta es una maravillosa noticia que todos anhelamos ver hecha realidad. Vendrá esa época de paz mundial. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá guerras, no habrá pobreza. Yo anhelo ver la llegada de ese reino. Por eso pídela en oración, pide a Dios que vengas a ese reino. Como aprendimos a orar en Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino. Así dice el Eterno. Zacarías capítulo 8, versículo 3 en adelante. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Lo volvemos a repetir. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte del Eterno de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. La ciudad de Jerusalén finalmente será digna de su nombre. ¿Sabes qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Porque en ella vivirá nadie menos que el Mesías Jesucristo. Y solamente con él empezaremos a vivir la paz en el mundo entero. Jerusalén será la capital del planeta Tierra. Y tú y yo podemos ser partícipes de ese glorioso reino que va a gobernar desde esa ciudad. No dejes de escudriñar la palabra de Dios. No deje de observar las noticias mundiales a la luz de la profecía bíblica. No dejes de orar por Jerusalén, la paz en Jerusalén. No te canses de clamar a Dios por Israel. Como siempre decimos, Dios va a enviar juicio a Israel. Dios va a exhortar, va a castigar a Israel. Pero la palabra de Dios nos exhorta a ti y a mí a orar por la paz en Jerusalén, por la paz en Israel.
Y eso debemos hacer. Porque en su paz, tú y yo tendremos paz. Al igual que te pido que ores por Israel, no te canses de orar por tu familia. No te canses de orar por esos familiares, seres queridos que aún no conocen a Dios. No te canses de clamar a Dios por ellos. No te canses de clamar a Dios por tu nación, por el gobierno de tu nación, que te puede gustar más o menos, pero es un gobierno que Dios ha puesto. ¿El motivo? No lo sé. Quizás para exhortarnos, quizás para enviar juicio, no lo sé. Para castigarnos, no lo sé. Nos toca orar fuertemente cada día. Pedir a Dios por justicia también. Hoy más que nunca, oremos a Dios, clamemos a Él. Busquemos a Dios en oración, hagamos ayuno. Proponte orar por ciertos motivos. Siempre oramos, casi siempre, por los mismos motivos. A veces decimos, no sé por qué orar. Hay muchos motivos de oración. Haz una pequeña guía de oración como estamos haciendo aquí en este canal de Radio Solidaria. Nuestro hermano Leopoldo Lobo y su esposa René Lobo, que están haciendo la guía 40 días. Te invito a que la leas al completo, que la veas, que reflexiones. Hay motivos de oración. El problema es que se nos está enseñando mal. El problema es que preferimos leer un libro antes que la palabra de Dios. El problema está en que preferimos ver televisión, tener tiempo de ocio, que tener un tiempo de oración con Dios. Y cuando no oras, cuando no tienes un tiempo de intimidad con Dios, luego no me extraña que no sepamos qué orar. Es como el atleta. Ahora que dentro de poco, si no me equivoco, llegan los Juegos Olímpicos en París, si un atleta no se prepara durante todo el año, cuando llegue la hora de la verdad, pues se va a lesionar y no va a conseguir el objetivo. Si tú y yo no ejercitamos la fe, luego no vamos a saber qué orar, no sabremos qué pedir a Dios. Y la oración será para nosotros un aburrimiento, no será una prioridad. Orar, leer la palabra de Dios, ayunar, congregarnos, porque no hemos preparado el cuerpo, el alma, el espíritu, porque no estamos en sintonía con Dios. Orar como respirar es el libro que ofrece Miguel Díez y está disponible en Librería Los Olivos. Está disponible también un PDF para que te lo puedas descargar. Solicítalo. Nosotros con mucho gusto te lo vamos a compartir. Tiempo de oración. Hoy más que nunca orar. Orar como respirar. Orar por la paz en Israel, por la paz en Jerusalén. Orar por la familia. Orar por esos seres queridos inconversos. Es tiempo de oración. Hoy más que nunca, busquemos a Dios en oración.